Saludos y bendiciones para ti. Qué bueno volvernos a encontrar en la oración de la mañana, un espacio donde compartimos la palabra de Dios y sacamos un tiempo de oración. Hoy vamos a continuar con la palabra de Dios en el libro de Mateo. Recordemos que habíamos hablado de hacer un estudio bíblico o de estudiar la palabra, sobre todo en el libro de Mateo. Veníamos hasta este momento en el capítulo 3. Hoy vamos entonces a comenzar con el capítulo 4. El capítulo 4 del libro de Mateo se divide en dos títulos. Uno de los títulos es La tentación de Jesús, el otro es Jesús principia su ministerio. Nos vamos a quedar entonces hoy en la tentación de Jesús. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 4, verso del 1 al 11. Mateo capítulo 4, verso del 1 al 11. Vamos entonces a mirar lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos a través de la tentación de Jesús que se encuentra en estos números en específicos de la Biblia. Dice la palabra de Dios entonces así: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria al Todopoderoso por esta preciosa palabra que nos enseña y nos enseña demasiado. Cada versículo en este pasaje nos enseña muchas cosas. El primer versículo dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Muchas veces el Espíritu te va a meter en situaciones donde se va a probar tu fe. Muchas veces no eres tentado o no es permitido que seas tentado de parte del enemigo, sino que Dios permite la tentación sobre ti. Dice acá que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu permitió esto. El Espíritu de Jesús estaba tan fuerte, el Espíritu Santo estaba tan fuerte en él, que él fue allí como a ser aprobado. Qué bendición que nosotros seamos aprobados de parte de Dios, que el Espíritu Santo more tanto en nosotros que seamos aprobados de parte de Dios. Entonces el verso 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador a él y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Maravilloso ver que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Amén. Maravilloso es ver cómo Jesús tenía una vida de oración y una vida de ayuno. Y dice la palabra de Dios que después de todos estos días tuvo hambre. Es decir, así como Jesús mostraba esa divinidad, ese poder de Dios, esa conexión espiritual, Jesús también era hombre y tuvo hambre. Y qué maravilloso es que cuando vino el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, él le respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un gran versículo, porque nosotros que creemos en Dios, vivimos de las palabras que salen de la boca de Dios. Nosotros no solamente nos alimentamos en físico,
Nosotros no solamente nos alimentamos materialmente de pan, de agua o de lo que podamos consumir. Nuestro alimento debe de ser la palabra de Dios. Entonces Jesús decía, mi alimento son las cosas de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted se mete mucho con Dios, a usted hasta se le quita el hambre. Yo no sé si usted ha tenido un tiempo de ayuno, donde usted en ese ayuno se mete en la presencia de Dios y se le olvida que tiene hambre. Pero cuando sale inmediatamente de ese ayuno le viene un hambre bien tremenda. ¿Esto es por qué? Porque mientras que usted estuvo en ese ayuno y oración, haciéndolo bien y para la gloria de Dios, Dios es el que sostiene su vida. He escuchado de casos de personas que se han metido a ayunar y lo han hecho en sus fuerzas y viene entonces sobre ellos enfermedades y muchas cosas. Y dirán muchos, pero es el propósito de Dios que podamos ayunar, sí, pero hasta que Él nos diga que debemos hacerlo. Escuché un testimonio de un hombre de Dios llamado Gille Ávila. Él dice en ese testimonio que ayunó prácticamente los mismos días de Jesús. Ayunó muchísimos días, creo que 40 días y 40 noches. En el día donde él se supone debería de entregar el ayuno a Dios, es decir, debería de agradecer a Dios por el ayuno, él dijo, pues si ya resistí todos estos días, voy a resistir un día más. Lo hizo de pronto en sus fuerzas y es ahí donde vino sobre él, dice el testimonio, que Dios le dice que no iba a ser capaz de resistir y empezó a dolerle su cuerpo y su estómago. Y Dios le dice, es que no es a tu manera, es a mi manera. Entonces nuestro alimento debe de ser las cosas de Dios. Amén. Vino el tentador a él diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vino el enemigo a quererle robar la identidad a Jesús, a poner en duda la identidad del Hijo de Dios. Le dijo, si eres hijo de Dios. No lo confirmó, sino que le hace la pregunta a Jesús, si eres hijo de Dios. Muchas veces el enemigo también te va a decir a ti de la misma manera, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz lo otro. Va a querer venir el enemigo a querer robarse tu identidad, porque sabe el enemigo que si no crees que tú eres hijo de Dios, entonces podrá vencerte. Si te roba esa identidad de hijo y de hija de Dios, podrá vencerte. Hay personas que se han sostenido entre tantas cosas que les vienen y que les están pasando porque dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios y por más que me vengan estas cosas, como soy un hijo y una hija de Dios, Dios mi Padre me va a ayudar. Por el contrario, cuando el enemigo te hace dudar de tu identidad de hijo de Dios, te va a vencer, porque vienen pruebas. Muy por el contrario a esto que te venía diciendo, que los hijos de Dios se sostienen creyendo que son hijos de Dios. Muy por el contrario puede pasar que llegan pruebas, dificultades y personas se van a cuestionar y van a decir, pero yo no soy pues un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué Dios me está permitiendo esto? Yo no soy ese que ora delante de Dios. Yo no tengo a un Padre Celestial y mi Padre me está permitiendo esto. Y empiezan a dudar de que son hijos de Dios y hasta pueden dudar de la bondad de su Padre Celestial. Y entonces es ahí donde, lastimosamente, empiezan a haber grietas en la fe y las personas hasta se pueden llegar a apartar de Dios. Siguiendo con este tema y con esta enseñanza bíblica de Mateo capítulo 4, verso 1 al 11 de la tentación de Jesús, vemos el verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, es decir, hizo un segundo intento. El diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces en tu pie en piedra. Vemos entonces acá que el enemigo hizo un segundo intento sobre Jesús. Lo llevó al pináculo del templo y le vuelve y le cuestiona su identidad de hijo de Dios. Le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán
para que no tropieces con tu pie en piedra. Ya ahora el enemigo, Satanás el diablo, tienta a Jesús, pero no lo tienta de cualquier manera. Vemos en esta segunda vez que lo tienta diciéndole, escrito está. Es decir, el enemigo tienta a Jesús mencionándole versículos bíblicos. Y esto es tremendo, porque muchas veces vas a ser tentado por el enemigo. El enemigo te va hasta mencionar la palabra con tal de sacarte de la palabra y de las cosas de Dios. Pero es ahí donde viene el discernimiento espiritual para que aunque sea con la palabra, tú sepas que el enemigo también se sabe la palabra y que tú sepas y estés seguro de qué viene de Dios y qué no viene de Dios. He escuchado muchas prédicas y muchas cosas donde se dice que el enemigo se sabe la Biblia. Y es la realidad. Esta palabra nos confirma esto. El enemigo también puede mencionar la Biblia. El enemigo también puede predicar. Satanás también puede hacer muchas cosas conforme a la palabra. Pero es ahí donde tú debes estar bien atento, bien atenta a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque lo del enemigo, por más que te menciona la palabra, por más que se sepa la Biblia, nunca te va a producir paz. Nunca habrá amor entre las cosas del enemigo. Y vemos acá que el enemigo le dice a Jesús, échate abajo, échate abajo. Entonces, esto sería una contradicción, porque le está mandando a Jesús a que se suicidara, a que se echara abajo. Y por más que se sabía un versículo, Satanás no contaba con que Jesús es la palabra encarnada y Jesús se sabía toda la Biblia y sabía Jesús que esta era una contradicción a la palabra. Amén. Cuando la palabra empiece a contradecirse, si usted le pasa algo con que en un lugar se empiezan a contradecir bíblicamente, usted tiene que empezar a pedirle discernimiento a Dios y usted tiene que empezar a decirle, Señor, muéstrame si esto en verdad viene de ti. Que el Señor Todopoderoso a usted le muestre si las enseñanzas, si lo que usted está recibiendo, si lo que usted está escuchando, si lo que usted está mirando, si está conforme la palabra de Dios totalmente, no en ciertas partes y no contradiciéndose y no sin esencia. Ahorita le hablaba de que la palabra debe de ir acompañada de esencia, y es decir, tiene que tener la palabra de Dios como finalidad al compartirse o al escucharse amor y paz. En este caso vemos que Satanás mencionó la palabra, pero no precisamente en base al amor. Más bien le dijo a Jesús, tírate, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. Más bien usó la palabra como un reto. Usó la palabra no bajo el amor, usó la palabra no bajo la paz, sino que la usó y la usó mal. Entonces Jesús se da cuenta y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. En esta última parte vemos que Satanás tiene poder sobre los reinos del mundo y la gloria de ello le pertenece a Satanás, la gloria de los reinos del mundo. Las posiciones más altas le pertenecen a Satanás. Es más, él tiene el control prácticamente de este mundo. Él está apoderado de muchas almas, él está apoderado de las riquezas, él está apoderado de muchas cosas. Y por eso estas cosas se las ofreció a Jesús. Lo que hace el enemigo en este momento con Jesús es lo que ha hecho con muchos. Y lo que siempre hará es ofrecer todo ese poder, es ofrecer toda esa fama, es ofrecer toda esa gloria, todas esas riquezas a cambio de que le adoren a Él, de que se desvíe la adoración de Dios, tal cual como el enemigo lo hizo en el cielo, que quiso llamar la atención de los ángeles para que ya no adoraran a Dios y lo adoraran a Él. Así hacen esta tierra, llama la atención de todas las personas y les ofrece cosas para que dejen de adorar al Dios verdadero. Y esto es muy tremendo, porque Satanás ha usado muchísimas maneras
para que la gente empiece a adorar a otras cosas en lugar de adorar a Dios. Satanás puede usar desde una casa para que la gente adore una casa y diga que su vida se basa en esa casa, conseguir esa casa, hasta usar un santo que se supone hace supuestos milagros. Y es solamente el poder de Satanás allí representado para que la gente no adore al más santo de todos, Jesucristo, sino que adore a un santo o a un yeso o a algo inventado. Y por eso es que hay un santo para cada cosa. Qué pena decirlo de pronto, estás escuchando esta palabra y te ofende que te digan esto porque adorabas antes a los santos, pero déjame decirte que Dios no quiere que tu adoración sea para otras cosas. Dios quiere que tu adoración sea para Él. Este verso lo confirma y dice así. Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús, el Todopoderoso, el Dios de los cielos, quiere que le adoremos solamente a Él y que le sirvamos solamente a Él. ¿Qué pasó entonces después de esta última tentación o de este último intento en el que el enemigo quería tentar a Jesús? Dice que Jesús le respondió de la mejor manera. Le respondió otra vez con el escrito está, le mencionó la palabra. Venía Jesús lleno del poder del Espíritu Santo después de ese ayuno de 40 días y 40 noches. Se paró firme Jesucristo y al estar firme pues no le dio lugar al diablo y el diablo tuvo que huir de él. Después de que el diablo huyó de él, hay algo muy interesante en el verso 11 y dice acá, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora sí vinieron ángeles de Dios a servirle al Todopoderoso. Aunque Satanás mencionó a los ángeles antes, le dice, Él enviará a sus ángeles para que no te dejen tropezar con tu pie en piedra, para que te sostengas cuando te tire. Esto era solamente una mentira porque Satanás no tiene poder sobre los ángeles de Dios, más bien demonios iba a enviar. Pero aquí sí vinieron los reales ángeles de Dios a servirle al Todopoderoso por cuanto venció. Satanás te va a ofrecer muchas cosas, pero habrán consecuencias. Mientras que Dios te puede dar eso mismo que estás necesitando, pero vendrá con paz, vendrá de parte de Él. Notemos aquí que el enemigo ofreció ángeles a Jesús y habrían consecuencias, pero Dios, el Todopoderoso, envió ángeles a Jesús sin consecuencias. Amén. Así habrán muchas cosas en esta tierra que tendremos que identificar. El enemigo también va a querer que tú te desvíes hacia él y vas a supuestamente estar bendecido, pero no estarás bendecido, quizás enriquecido, pero sin bendición. Mientras que con las cosas de Dios podrás estar en bendición y en riqueza, pero en todas las áreas de tu vida. Hay gente que se dejó deslumbrar por el poder, por el dinero y por la fama y por muchas cosas que Satanás ofrece y vendrán consecuencias. Mientras que hay gente que siendo humilde y reconociendo al Todopoderoso como su Señor y Salvador, ya recibieron de pronto no fama, pero sí reconocimiento, no riquezas, pero sí sobreabundancia y viven bien. Y entre tantas cosas que Dios, el Todopoderoso, les da, otros reciben poder político y económico, pero nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo. Entonces mire las diferencias de cómo opera, de cómo obra el reino de los cielos y de cómo obra el reino de las tinieblas. Maravillosa esta palabra de este día que nos enseña tantas cosas a través de la tentación de Jesús. Es necesario que estemos firmes ante las tentaciones que se nos presentan. No es lo mismo, mis queridos hermanos, caer en las tentaciones y estar perdidos y sin Dios y recibiendo consecuencias, a esperar el tiempo de Dios para que se haga su voluntad y Él entonces nos guarde de la tentación y nos dé aquello que realmente nos merecemos y que nos va a bendecir. Amén.
Con todo funciona así, con lo económico, con una persona que de pronto quieras recibir en matrimonio. Así funciona. No es lo mismo a que te dejes llevar por tus impulsos carnales y que te vayas con una persona que quizás no te conviene estar y caigas en la tentación y estés fornicando de aquí para allá, a que esperes el tiempo de Dios y Dios te regale una doncella de Él, un hijo de Él para ti que eres mujer, y que puedas entonces, esperando ese tiempo de Dios, ver los galardones y las recompensas de Dios, porque lo de Dios traerá paz a tu vida y será de bendición. Así que ahí está la clave, mis hermanos. No caigamos en la tentación, porque ya, al igual que Jesús, tenemos la palabra para responder conforme a la palabra cuando quiera venir el enemigo. Vemos que el enemigo intentó desacomodar a Jesús, estropear el plan de Jesús 3 veces. Y 3 veces Jesús le responde, escrito está, escrito está, escrito está. Tú también tienes la potestad, mi querido hermano, mi querida hermana, de meterte con la palabra de Dios. Y cuando venga la tentación, responderle al enemigo, escrito está, para que el enemigo huya de ti. El enemigo intentará, insistirá en querer hacerte caer, pero si estamos firmes y cimentados con Dios, y si estamos llenos de su palabra y llenos de Él en nuestra vida, yo sé que resistiremos y huiremos del mal. Aleluya. Le damos gracias al Todopoderoso por esta preciosa palabra, por esta preciosa oportunidad que nos da para estudiar la Biblia. La verdad que simplemente nos dispusimos a leer esta palabra y Dios nos fue hablando y Dios nos va revelando cosas. Espero que usted haya recibido hoy revelación de parte del Todopoderoso, porque sabe, a veces estamos aquí compartiendo la palabra de Dios, un versículo o un texto completo como este. Y yo sé que usted allá, el Espíritu Santo le está mostrando muchísimas cosas para que usted las aplique a su vida espiritual, económica, familiar y en todas las áreas de su vida. Dios también a usted le habla y qué bueno. Yo sé, yo estoy más que convencido que mientras Dios me estaba hablando aquí a través de esa palabra, también le estaba a usted mostrando cosas diferentes allá y cosas muy puntuales a su vida allá donde usted nos está escuchando. Le damos gracias al Padre Eterno y le rogamos que no nos deje caer en tentación y le rogamos el poder estar orando y le rogamos, Padre, te rogamos, Padre, que nos llenes de tu palabra para poder responder con tu palabra y para poder huir de las tentaciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por tu vida. Cada me gusta, cada comentario que tú dejas es de gran bendición. Suscríbete para que no te pierdas el contenido nuevo que subimos todos los días. Comparte este tiempo de mensaje de la palabra de Dios, este estudio que le hicimos al libro de Mateo capítulo 4 verso 1 al 11 de la tentación de Jesús. Compártelo mucho con muchas personas en las redes sociales, de manera que muchas personas conozcan y conozcan y conozcan más a Dios. Nos vemos en la siguiente oportunidad con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga grandemente.